Buenas gente, buenas familia atlantista. Hoy estoy más feliz que nunca porque el Atlante el día de ayer en la noche venció al Vancouver Whitecaps por la jornada 1 de la Leagues Cup, su debut en este torneo. No había tenido la oportunidad de disputarlo anteriormente y se estrena contra el líder de la conferencia. El Whitecaps, como lo analicé en un video anterior hablando sobre la Leagues Cup, era líder de su conferencia en Estados Unidos y hace no mucho, apenas el año pasado me parece, juega la final de la Conca Champions ante Cruz Azul. Entonces no es cualquier equipo. El Atlante ha hecho un gran trabajo a partir del partido contra América, incluso el de Necaxa, como digo, me parece que lo jugó mal, pero fue mejor que Necaxa. Pero el que ha hecho un gran trabajo es Miguel Herrera. Miguel Herrera ha dado una masterclass con el Atlante una vez más, esta vez en Canadá, donde el Atlante da la campanada y vence a uno de los equipos más fuertes, como dije, de la MLS, y hay muchas cosas que analizar. No, antes de empezar, nada más para recordarles que sigan a la casa detrás, que es donde estoy grabando últimamente mis videos. Como vieron ya le agregué algo al fondo, le pinté el escudo ahí, entonces lo estaré llenando de cosas en un futuro. También darle créditos al Atlante por las imágenes que estaré usando a lo largo del video. Y nada más, vamos a empezar con este análisis. Atlante contra Vancouver Whitecaps. Ok, el Atlante jugó con 10 de 11 jugadores que disputaron el partido ante Cruz Azul. La única ausencia fue Martín Fernández, el uruguayo que por tema de visa no pudo disputar, y me parece que son tres los jugadores que no estuvieron en este duelo. Son Walter Clark, Martín Fernández y Jairon Charcopa, los que no alcanzaron a sacar sus documentos a tiempo para que el Atlante estuviera completo en esta jornada, pero por lo que escuché decir al Piojo en conferencia de prensa es que para el partido ante el Real Salt Lake el Atlante estará completo ya, que también es una buena noticia, pero debido a esas ausencias también hoy el Atlante le dio minutos a jugadores que no habían tenido minutos y que la afición pedía mucho. Llegaremos a ello. Y me parece que lo han hecho bien, pero paso a paso. Como digo, el Atlante prácticamente repite cuadro, y cuando parecía que iba a ser la oportunidad de Ospina para debutar en el Atlante, ahora parece que no va a llegar al Atlante después de todo. Hay una lesión en el codo que lleva arrastrando ya bastante tiempo en su carrera, y al parecer en un entrenamiento recayó y al parecer tiene fecha límite para reportar con Atlante, creo que es el jueves, o sea, mañana. Bueno, no sé cuándo estaré subiendo esto, pero el jueves 6 de agosto me parece que es la fecha límite para que David Ospina reporte con Atlante. Si no es el caso, pues se caerá el fichaje y Oscar Jiménez confirmará ahora sí como portero titular sin duda alguna. Les digo, o sea, no me quejo, Oscar Jiménez está demostrando un nivelazo, como ya lo he dicho, pero sí es difícil porque si se lastima Oscar Jiménez, como estuvo cerca de lastimarse en este partido en Canadá, pues no sé qué tanta experiencia tenga en primera división el otro portero. Es muy joven, entonces no sé si está todavía preparado como para asumir el cargo en un momento complicado como sería una lesión de Oscar Jiménez. Por ese lado sí es complicada esta noticia de que Ospina tal vez se caiga del Atlante, o ya es muy seguro que Ospina no llega al Atlante, a menos de que reporte el jueves, pues Ospina no estará en Atlante, parece indicar todo. Esa es la duda que me deja, porque no sé si tenemos un segundo portero confiable, pero esperemos que no se lesione Oscar Jiménez. Y bueno, no tengo muy visto al otro portero, lo estoy matando sin verlo. Esperemos que sí del ancho, en dado caso que se necesite ocuparlo. Pero nada, dejando el tema de Ospina de lado, el Atlante se planta en Canadá, en el BC Place Arena, donde se jugaron varios partidos del Mundial. Lo que tengo duda, o sea, era campo sintético con el Atlante, ¿no? Pero no sé si desde el Mundial ya era césped sintético. Según yo era pasto natural, pero bueno, quién sabe. Son países muy avanzados, a lo mejor le cambiaron la cancha en lo que acabó el Mundial ahora, no lo sabemos. Pero bueno, ya me estoy desviando. Atlante Vancouver, primer tiempo. La única modificación que hace el Piojo es Leo Mejía, que ahora arranca, va de inicio.
en lugar de Martín Fernández por todo este tema que ya comenté. Y el primer tiempo lo arranca bien el Atlante, ¿eh? El Atlante arranca muy bien el partido. Me parece que al principio es quien marca el ritmo el Atlante. Esta vez igual hace un buen primer tiempo, lo que le estaba costando en partidos anteriores, ahora lo estaba dando. El Atlante estaba haciendo mejor que Vancouver, me lo parece. Estaba igualado el juego, pero ninguno de los dos penetraba. El juego estaba parejo para cualquiera, pero unas sensaciones mejores para el Atlante, hasta que llega la jugada que le queda el balón a Puente, un gran pase de Johan Julio, y Puente queda mano a mano con el portero. Era el 1-0 para el Atlante, pero Puente define mal la salida del portero, no logra esquinar el balón lo suficiente. El arquero gana el mano a mano con Puente en lo que había sido la más clara del partido. Y de hecho me parece que Puente en el primer tiempo no ha tenido un gran partido. En el segundo mejoró, pero el primer tiempo Puente no tuvo un buen partido. Esa fue la más clara hasta el gol del Atlante, que cae hasta el minuto 40. El partido estaba parejo, no había, como digo, no había pasado mucho, hasta el gol de Johan Julio al minuto 40, que es un golazo. Todo de Johan Julio, manda un centro Pizzuto y Johan Julio gana, compite bien con el cuerpo, se quita al defensor, baja el balón de una manera espectacular y después define pegado al poste. Bueno, no tan pegado, define al poste, el balón pega y entra. Y el Atlante otra vez, como contra Cruz Azul, estaba dando la campanada al minuto 40, y de ahí el Vancouver fue mejor del 40 al final del primer tiempo, lo tengo que admitir. El partido empieza a pasarle cosas a partir del minuto 40, pese a que el Atlante estaba jugando bien, no era muy claro hasta el gol. Y después del gol, ahí sí Vancouver se lanzó con todo, pero aún así el Atlante sufrió, pero un error casi le daba el segundo, le queda a Puente, que no le da bien de zurda. El balón, si lo contactaba bien, era el 2-0. El portero ya estaba fuera de su portería. No tenía mucho que hacer si el balón iba fuerte, pero Puente le intenta picar con la zurda y el balón muy mal, se fue muy lento hacia la portería. Ni siquiera sé si iba a la portería, creo que se fue por un lado, imagínense. Entonces Puente se perdía el segundo y su segundo gol también se lo perdía, que ya había desaprovechado el mano a mano que había tenido antes del gol y ahora tenía el 2-0 y lo desaprovechaba también. Pero como digo, del 40 al 45, 49, que fue el agregado, agregaron unos 4 minutos, Vancouver fue mejor. Vancouver tuvo llegada. Otra vez Oscar Jiménez tiene una que se queda con el balón en las manos tranquilo. Definió mal el delantero porque ya iba de cara, o sea, ya estaba de frente como para hacerlo mejor, pero aparece bien Oscar Jiménez. Después la más peligrosa también es un centro que mandan, que se va a recarrera con lo justo y sale Oscar Jiménez. Es la que digo que casi termina costando la lesión a Oscar Jiménez. Se le barre, bueno, choca con carrera de frente. No sé bien si fue el hombro o la costilla. El caso es que se quedó varios minutos tirado. Y justo yo estaba pensando eso del partido con lo de Ospina. Y casi se daba el escenario, ¿no? Que Oscar Jiménez se lesionaba. Además, hubiera sido una baja súper sensible para el Atlante, tal vez la más sensible, por cómo está todo el tema de la portería ahora. Entonces, no creo que fue el único que sufrió, pensando que tal vez Oscar Jiménez se había lastimado, pero al final no pasó nada, se levantó y continuó con el partido. Eso sí, se tardó muchísimo en levantar, unos 2 minutos. Entonces sí me asusté, pero al final no fue nada. Me parece que esas dos fueron las más claras del Vancouver en el primer tiempo. El Atlante lo sufrió antes del primer tiempo, pero supo aguantar la ventaja y se iba con el 1-0 de cara al segundo tiempo. Arrancaba ya la segunda mitad, arrancaba el segundo tiempo, un arranque también complicado. El segundo tiempo arranca casi igual que como terminó el primero, con Vancouver encima del Atlante teniendo llegadas claras. Oscar Jiménez tuvo un par de atajadas, ¿no? Un par de atajadas importantes. Entonces el Atlante en zona defensiva estaba sufriendo mucho, mucho, pero con el pasar de los minutos logró apagar un poco el fuego. Aunque seguía siendo mejor Vancouver, el Atlante defendía bien y cuando recuperaba era peligroso. Intentaba hacer daño, hasta el momento no había logrado tener otra gran jugada de peligro hasta el minuto 62, por ahí me parece, que aparece Johan Julio. Johan Julio otra vez quería su doblete, hace una jugada espectacular con Puente, una pared que lo deja de cara ya a la portería. Me parece que no se termina de acomodar para definir, se tarda de entrada en el control y después define con el exterior del pie derecho, tal vez era con la zurda,
o hasta me parece que tal vez muy forzado, pero tenía tiempo de definir con la parte interna. El caso es que define mal, hay un desvío, pero no le cambió mucho la dirección al balón, el balón iba afuera. Y Johan Julio se perdía el segundo gol del Atlante que estaba ya hecho, estaba de frente, el portero ya estaba vencido hacia su lado derecho, o sea, Johan Julio tenía el lado izquierdo del portero, o sea, totalmente vacío como para definir y lo echó a un lado increíble, no se podía creer. Yo pensé que era gol, parecía en la toma de la tele, yo lo grité, pero vi que se fue por un lado y en ese tiro de esquina el Atlante hace debutar a dos jugadores que tenía muchas ganas de verlos. Ingresan por los dos centrales justamente Diogo Bagui y Aarón Quirós, los dos sudamericanos, Bagui ecuatoriano y Quirós argentino. Ingresaron por Carrera, el capitán Carrera, y por Luis Sánchez. Como había dicho, me parecía que el corazón del Atlante había sido su línea de tres, entonces no sé, no sabía qué pensar. A Bagui lo tenían un buen concepto por lo que había escuchado, Quirós no sabía nada de él, entonces pues el Piojo hacía debutar a estos dos al mismo tiempo. Tercero fue el único central que permaneció todo el partido y la verdad me sorprendieron el nivelazo que trae Bagui, me sorprendió, me parece el mejor defensa del Atlante, el más técnico. Igual, obviamente, a la defensa, pues es muy bueno, pero con el balón se me hace el mejor de todos los centrales que tiene el Atlante. Y también Quirós. Quirós tal vez no es tan técnico, pero igual entregadísimo en cada jugada. Se juega el físico también. Lo vi arrastrándose en varias jugadas, evitando el gol. Una que choca con el delantero del Whitecaps y termina ahí tirado, en la que pedía penal el Whitecaps, pero no había nada. Entonces el Atlante por fin le da minutos a nuevos jugadores que no habíamos visto, porque en los tres partidos que vimos había usado más o menos a la misma base y los mismos cambios. Entonces, en Canadá pudimos ver a Bagui y a Quirós que me gustaron y que sin problema podrían hacerse de la titularidad en cualquier momento. A ver, creo que se lo merecen Carrera y Sánchez por lo que han hecho en Liga, por lo menos este próximo partido del Leagues Cup. Pero quién sabe, justo como es un torneo relámpago, pues se presta como para que Bagui y Quirós repitan. Tal vez tercero es el que descanse ahora. Ya otra posición en la que me parece que el Atlante ya está blindado. Bueno, la portería, según yo, ya estaba blindada con Ospina y Jiménez. Al final me parece que se va a caer Ospina. Y Jiménez lo está haciendo bien. No diría que blindada, porque justo si se lastima Jiménez no sé qué pasaría. Pero tenemos ya el fijo, que sería Jiménez, y los centrales, la línea de tres, pues ahora sí que puede ser cualquiera de los cinco que vieron minutos. Eso sí, me parece que el que tendría que ser titular ya es Bagui. Quirós tal vez sí lucharía más el puesto con los otros dos, pero Bagui me parece que está para ser titular ya de inmediato. Y después al minuto 70 tendría su tercera ocasión de gol Johan Julio, contando el gol. Bueno, en realidad tuvo cuatro porque en la primera jugada, bueno, en la jugada que mencioné hace rato, la que echó hacia un lado, de ese tiro de esquina se origina otro centro, un recentro, y aparece Johan Julio de cabeza solo y la manda a las manos del arquero. Bueno, ahora se le presentaba otra oportunidad que fue casi toda de Puente. O sea, si eso terminaba en gol, me parece que tres cuartos de gol iban a ser de Puente, que como digo, tuvo un mal primer tiempo objetivamente hablando, pero en el segundo mejoró y lo hizo bastante bien. Puente que va a luchar un balón, lo mandan largo me parece. El caso es que compite con el defensor del Vancouver Whitecaps. Ahí hay unos rebotes medio extraños, parecía que el defensa ya había ganado la posesión, pero Puente siguió luchando Luis Puente. Al final provoca el error del defensa que se barre tratando de sacar el balón, pero lo deja casi en el punto penal para que aparezca Johan Julio de frente, de derecha, de su perfil, y de manera increíble le echó hacia afuera. Esa me parece más clara que la otra porque me parece que llegó más cómodo. La otra estaba más cerca, el portero estaba vencido, es cierto, pero me parece que nunca estuvo cómodo como para rematar de buena manera. Esta sí estaba franco, estaba mejor imposible, que era un penal en movimiento. Y Johan Julio le echa cruzada, demasiado cruzada, y el Atlante se perdió una oportunidad de oro y la más clara del partido. Incluso más que el gol, porque el gol lo genera él. Esta ya estaba hecha y la desaprovecha Johan Julio al minuto 70. Y por ahí de ese minuto 72, 73,
ingresó Max García, un viejo conocido, un viejo querido del atlantismo por todo lo que ha hecho en expansión. Regresa al Atlante, regresa a las canchas, ingresa por Pizzuto, me parece, y ha hecho un partido correcto, que bueno, el ingreso de Max también hizo que el Piojo cambiara el parado. Ahora se fijó con Mejía y con Max en la contención, cambió a dos medios, entonces mandó a Calzadilla abierto por izquierda y me parece que abrió a Puente por la derecha y dejó a Johan Julio en la punta. Entonces Max entró a asegurar el partido, a cerrarlo, porque fue un cambio más defensivo y cambió la alineación también para amarrar el centro con dos contenciones más defensivos como lo fueron Max y Mejía. Y me parece que le salió al Atlante. El Atlante no sufrió mucho durante esos minutos 70, no lo sufrió demasiado. Tuvo alguna jugada al Whitecaps, no me acuerdo bien, hubo un cabezazo, no sé qué minuto, que también lo vi adentro. Era peligroso el Whitecaps de cabeza, el juego aéreo era peligroso. Bueno, el partido siguió caminando, Whitecaps lo intentaba, no penetraba del todo, hasta que al minuto 85 vimos el regreso del hijo pródigo del Atlante, o por lo menos de esta última etapa, como lo es Cristian el Hobbit Bermúdez. El Hobbit regresó, por fin vio minutos, estaba afuera por una lesión, se recupera, alcanza a recuperarse para la Leagues Cup y debuta ante el Vancouver al minuto 85, ingresa por Leo Mejía y se planta ahí en el centro la media de expansión, Max y Hobbit, que aguantaron el vendaval porque me parece que cuando ingresan, bueno, también en ese minuto ingresa el Ferra González, sale Johan Julio y entonces ahora Puente se pone en la punta y el Ferra González se abría a la derecha. Por esos minutos ya lo empezó a sufrir otra vez el Atlante porque Vancouver ya con Thomas Müller en cancha y ya con bastantes del cuadro estelar en la cancha también, dada la circunstancia que estaban perdiendo, pues ahora sí, otra vez como contra Cruz Azul, se aventó con todo, no nos generó tanto como Cruz Azul, fue más a empujones me parece lo del Whitecaps, tuvo algún disparo de afuera del área, centros al área también. Le costó hoy el juego aéreo al Atlante, me parece, pero rumbo al final también hubo una jugada ahí dramática de rebotes que despejan, le pega un jugador del Whitecaps en la cara, el balón sigue vivo, rechaza el Hobbit, la bola sigue viva, Thomas Müller manda el centro y aparece solo el delantero del Whitecaps que remata horrible y hasta creo que terminó siendo mano, remató tan mal que le pegó en la mano, o si no fue mano fue saque de meta después, pero esa fue muy clara del Vancouver y fue la última porque después del saque de Oscar Jiménez, el Atlante confirmaba la victoria y daba la campanada y la cara por el fútbol mexicano en estos primeros partidos de esta jornada porque le había ido mal a México. Pumas perdió, Pachuca perdió, Atlas perdió, Tigres ganó pero en penales. Entonces solo Juárez había ganado hasta ese momento, hasta que apareció el Potro de Hierro para vencer a uno de los mejores equipos de la MLS y competir por la clasificación. Veremos cómo le va ante el Salt Lake, pero un dato que es alentador es que los tres rivales del Atlante perdieron. Obviamente Whitecaps pues, se enfrentó al Atlante y perdió, pero Salt Lake perdió con Tigres en penales y Minnesota me parece que pierde con Juárez. Entonces, pinta alentador el panorama para el Atlante. Habrá que jugarlo serio, obviamente, con todo lo que tenemos, no nos sobra nada. Hay que jugarlo como ha jugado el Piojo y como ha jugado este Atlante, entregándose al 1000. Pero si lo gana en 90 minutos o incluso en penales ante el Salt Lake, podemos empezar a pensar en una clasificación a cuartos de final del Leagues Cup, lo cual sería magnífico. Dicho todo esto, vámonos al ya clásico, uno por uno, a ver la alineación y las calificaciones del Atlante en este partido. Ya estamos acá. Otra vez con el mismo parado, el Atlante sale con un 5-3-2 al principio, después lo modificó a un 5-4-1 o un 5-2-3, por así decirlo. Y a ver, vamos a iniciar por la portería como siempre, el señor Oscar Jiménez y su cuarto partido entre el top 3 del Atlante, me parece.
partidazo de Óscar Jiménez otra vez. En el primer tiempo tuvo dos buenas intervenciones, en el segundo, al arranque del segundo tiempo, fue vital para que no le empataran al Atlante. Entonces, Óscar Jiménez me parece que otra vez, sin problema alguno, podría estar en el podio de los jugadores del Atlante en el partido. Pase espectacular Óscar Jiménez, que creo que ya lo adoptó la afición, había dudas, las ha disipado, y Óscar Jiménez se está convirtiendo en héroe del Atlante en este arranque de temporada. Esperemos que lo mantenga así por mucho tiempo. Y bueno, aprobadísimo Óscar Jiménez otra vez. Ahora vámonos con Evan Jiménez, el otro Jiménez. Bueno, es Edgar, pero hay una historia detrás de por qué le dicen Evan. Bueno, el caso es Evan Jiménez, buen partido, cumplidor. Buen partido a secas. Me parece que tuvo un mejor partido contra Cruz Azul, por ejemplo. Ahí sí me parece que fue de los mejores. Hoy tuvo un partido correcto lo de Evan, que no se metía en problemas, la veía complicada y reventaba. Nos evitábamos problemas y Evan, partido correcto de Evan, que como digo, me parece que ya se ha ganado la titularidad sin lugar a dudas. Línea de tres, los tres centrales otra vez. Luis Sánchez, buen partido, cumplidor. Me parece que ha sido el que menos ha destacado de los tres defensas, pero aún así ha tenido un nivel constante. No tiene picos altos o muy altos, pero tampoco bajos. Se mantiene bastante bien en estos 4 partidos, lo cual es tranquilizante porque a lo mejor un jugador más inconstante tal vez te da unos partidazos, pero después te da unos muy malos. Entonces no me parece mal que Luis Sánchez mantenga su nivel. Como digo, podría ser titular, lo ha sido, pero veremos qué pasa ya con los nuevos defensas. Después tercero que es el único de los tres defensas que iniciaron que juega el partido completo. Y buen partido de tercero, la verdad. Lo hace bien, se nota la experiencia, aunque no tuvo un muy buen paso en primera división, se nota que tal vez tiene más minutos que los otros jugadores y lo hace valer porque sí me parece que fue el mejor defensa de los tres hoy. En el torneo no sé, está muy parejo, me parece que estaría entre tercero y Nico Carrera, la terna de cuál ha sido el mejor central del Atlante, pero el Piojo decide que tercero juegue el partido completo en la misma posición porque cuando entraron los otros dos centrales entraron en las mismas posiciones que Sánchez y Carrera, entonces tercero quedó como último y ha hecho un gran partido tercero. Nico Carrera ahora, el otro central, Carrera me parece igual gran partido, se juega el físico como digo en cada jugada, incluso me parece que, ¿en cuál fue? Iniciando el segundo tiempo, ¿no? Hay una jugada que saca Óscar Jiménez justamente, pero que Nico Carrera queda en el suelo y se avienta con la cabeza. O sea, si no la sacaba Óscar Jiménez, ya estaba la cabeza de Nico Carrera en el suelo para sacar el balón. Entonces, me parece que dio un buen partido también, ¿no? También un partido parecido al de Sánchez, un poquito mejor ligeramente. Nico Carrera ha vuelto a aprobar. Ahora vámonos al lado derecho, que ahora sí me callaron la boca porque si había un jugador que no terminaba de aprobar en mis partidos pasados, al que no le terminaba de dar una nota buena, era Walter Portales. Eso sí, cada partido iba mejorando, pero incluso como había dicho con Cruz Azul, que había sido su mejor partido, me parece que no le alcanzaba para aprobar. Hoy me parece que sí ha sido su mejor partido, sin duda, mejor que el de Cruz Azul. Hoy aprueba, hoy lo ha hecho bastante bien Walter Portales. Venía de unos partidos complicados, pero hoy no tuvo un error grave. Me parece que tampoco lo sufre mucho por su banda. Entonces, Portales hoy cumple con su función y ahora sí, le doy el aprobado a Portales, me calla la boca. Esperemos que mantenga el nivel que mostró hoy para la liga. Y ahora vámonos al centro, Leo Mejía, que alineó debido a la ausencia de Martín Fernández, pero que sirvió para probar. Leo Mejía, que ya había visto bastantes minutos en la Liga Mexicana, hoy lo hace de arranque y da un partido discreto, bueno, a secas. No me acuerdo de una jugada deslumbrante de Mejía, pero tampoco de un error como tal vez había tenido en algún partido anterior. Entonces Mejía, un partido mediano, bueno, ahí mediano tirándole a bueno, me parece el partido de Mejía, aprobado. Y ahora los otros medios, iniciamos con Calzadilla. Calzadilla ha tenido un buen partido el día de hoy.
Al igual que Evan Jiménez, destacó menos que contra Cruz Azul, pero sigue siendo un gran partido el de Calzadilla. Cada vez se le nota más suelto, más confiado, porque contra Necaxa no lo había visto bien, honestamente. Contra el América mejoraba, pero no lo terminaba de ver bien. Y bueno, ya en este partido con Cruz Azul y en este, me parece que ha dado un gran juego. Bueno, con Cruz Azul tal vez fue el mejor. Calzadilla, un buen partido. No llegó a la nota tan alta que dio ante Cruz Azul, pero sigue siendo un gran partido de Calzadilla que sin problemas aprueba. Vámonos con el otro medio. Ahora, Euge Pizzuto. Pizzuto, partido bueno, a secas. Discreto sería la palabra, discreto de Pizzuto. No es un mal partido, pero sí es discreto. Me parece que de los cuatro ha sido el partido más bajito y aún así tuvo algo que ver con el gol, no directamente, o bueno, manda el centro, pero el gol pues al final termina siendo de un mal rechace de la defensa y demás cuestiones. Entonces Pizzuto ha jugado su partido más discreto desde que arrancó la liga, pero aún así no es un mal partido, es un partido mediano me parece, hoy le faltó un poco, pero no es un mal partido, discreto, discreto, una nota pasa raspando Pizzuto. Vámonos a los delanteros. Luis Puente, ahora vamos a iniciar con Puente. Puente que aprueba, pero por lo que hizo en el segundo tiempo. Me parece que no ha tenido un buen primer tiempo, Luis Puente. A ver, tiene dos ocasiones claras para anotar dos goles justamente, lo que pudo haber sido un 3-0 en el primer tiempo. Pues al final no se pudo dar porque Puente desaprovecha dos oportunidades importantes, pero ya en el segundo tiempo Puente lo ha hecho muy bien, lo ha hecho espectacular. Puente casi genera un gol, bueno, casi genera dos goles, ya recordando bien. Las dos fallas de Johan Julio vienen a pase de Luis Puente. El primero es un taconcito que le deja espectacular. Y el segundo no es un pase de Luis Puente, pero la jugada es casi toda de él y termina provocando el error del defensa. Entonces, me parece que aprueba Puente. Y por último, pero no menos importante, de hecho, muy importante, de los que iniciaron el partido, pues está Johan Julio, que probablemente hoy sí fue el MVP. ¿Qué les digo? Anota el gol, es quien asiste a Puente en la que ya mencioné varias veces, en la oportunidad que se pierde en el primer tiempo. Después, pues generó otras dos muy claras, muy claras. Es así, podríamos reprocharle un poco, pero ha dado un gran partido Johan Julio, sin duda el mejor del Atlante el día de hoy. Y bueno, también pues en la participación del juego luchaba cada balón, como siempre, como es habitual en él. Tenía el balón bastante tiempo cuando tenía uno o a dos jugadores del Vancouver encima de él. Entonces, gran partido el de Julio, si a eso le sumamos el gol, si a eso le sumamos a las oportunidades que falló, pero que generó y que casi hace una asistencia para Puente, pues sí, me parece que Johan Julio ha sido el mejor del Atlante el día de hoy. Bueno, ahora vamos a los cambios. Para el Atlante ingresaron Quirós. Quirós, buen partido, como digo, podría ser titular sin problemas, me parece parejito ahí con Luis Sánchez, aunque no sé, me parece que la experiencia que tuvo en Vélez tal vez lo coloca un escaloncito por arriba. Ha demostrado buenas cosas en este primer partido, también ha demostrado que se juega el corazón, que no le tiembla a la hora de las divididas, que va a chocar con todo. Central argentino, clásico, y Quirós, buen partido a prueba. Después vámonos con Bawi, que ingresa por Nico Carrera y que me parece el mejor defensa que tiene el Atlante ahorita. Bawi, como digo, para mí tiene que ser titular ya. El más técnico con el balón, me parece el más técnico con el balón de los cinco. Y a la defensa lo ha hecho bien Bawi. No ha tenido un lance tan heroico como tal vez Carrera a lo largo de estos partidos, o Tercero, o incluso el mismo Sánchez, pero también me parece que se le nota más canchero, ¿no? A Bawi. Para mí, yo creo que tiene más talento que los otros centrales que tenemos. Y yo, si fuera el Piojo, ya empezaría a pensar en Bawi como titular. Al minuto 74 para el Atlante ingresó uno de los jugadores más pedidos también, Max García. Max ingresa por Pizzuto, me parece, sí. Y es cuando cambia el dibujo táctico del Atlante. Y Max me parece que ha dado un partido correcto, un buen partido de Max, no sobresaliente, pero cumple. Hay que mencionar cómo bajó a Thomas Müller.
Eso quedará ahí. Como nuestro Max que viene desde la expansión bajó a Thomas Müller. Nunca pensé ver eso ni decirlo. Debe ser una de las frases más épicas que han salido de mi boca, pero pasó. Max García, buen partido, para mí aprobado, cumplidor. No sobresaliente, pero cumplidor y me parece que lo podría hacer bien en Liga Mexicana también. Cuando Martín Fernández esté cansado, podría competirle el puesto a Mejía para hacer un buen revulsivo. Entonces Max aprueba, aprueba. Y al minuto 85, señoras y señores, regresó nada más y nada menos que el Hobbit Bermúdez, por fin, después de casi 4 partidos, porque ingresa al 85, vuelve a disputar un partido con el Atlante y lo hace bien, la verdad lo hace bien. Partido parecido al de Max, cumplidor, no tuvo mucha participación, pero las que tuvo no la perdió. Se le notaba sensato con el balón. Ahí incluso a la defensa le dio con todo el Hobbit. Lo vi arrastrándose ahí por varios balones. En la última jugada fue el que rechaza el Hobbit de cabeza o de las últimas, ahí afuera del área. Entonces, con el balón me pareció cumplidor. No hizo de más, no hizo de menos tampoco. Y a la defensiva bastante bien también el Hobbit. Y al igual que Max, no sé si para ser titular, porque Calzadilla y Pizzuto para mí se han ganado el puesto a pulso, sería ahí luchar con ellos. Pero como un buen revulsivo lo podría hacer el Hobbit junto a Max. Y Hobbit aprueba, claro que aprueba en este primer partido. Y por último, ahora sí, al minuto 86 de partido, ingresó José El Ferra González. El Ferra, la verdad no tuvo mucha participación, ingresó ya del lado derecho porque, como digo, la alineación cambió con el ingreso de Max y no tuvo mucha participación, la verdad, partido discreto, se va amonestado al 89, pero me parece que antes le habían hecho falta, así que no me parece mucho que reprocharle al Ferra, un partido discreto y aprueba con lo justo, jugó poco, la verdad. Y ese ha sido mi uno por uno, mis calificaciones, jugador por jugador de este partido ante el Vancouver Whitecaps. Y nada, vámonos a la reacción del partido de una vez. Arrancaba ya la participación del Atlante. 16 años después, regresaba a un torneo internacional y Potreyer. Esta es la primera del partido hasta el minuto 23. Muy bien, Johan Julio habilita Puente. Increíble la que se come Puente. Viene de un error del Vancouver, como vimos. Pase fue preciso y Puente ya estaba de frente, ya le había ganado bien. Definió mal mi Luis Puente, pero como digo, mejoró en el segundo tiempo y el Atlante, gracias a Dios, conseguiría el gol antes del primer tiempo, si no estaríamos recordando esta. Aquí ya viene el gol al minuto 40, Pizzuto manda el centro y espectacular Julio ahí como lo bota, baja el balón, para mí ese es medio gol, cómo bajó el balón y bueno, define de manera espectacular nuestro morenazo de fuego. Y Johan Julio ponía el primero para el Atlante, que estaba venciendo contra todo pronóstico al Whitecaps, que de hecho antes del partido las probabilidades salían 70% Whitecaps, 20% empate y 11% el Atlante, y mira, al 40 Johan Julio decía lo contrario y le tirábamos la camiseta y la historia encima al Whitecaps. Uf, esta es la que digo de Oscar Jiménez en el primer tiempo. Ya iba de frente, o sea, está en buena posición, me parece que no define del todo bien, pero Oscar Jiménez espectacular en el fondo. Uy, no mames, está muy bien Oscar Jiménez, no era fuera de lugar, entraba habilitado, ya estaba Sánchez para cubrir si no, y como digo, minuto 47, nada más arrancar el segundo tiempo, pues tuvo una jugada muy clara el Whitecaps, y después esta, luego, ves, mismo minuto 47, serie de rebotes, Carrera no puede, le queda de cara otra vez a Lumin, me parece que es, y ya se había aventado Carrera de cabeza. Y Oscar Jiménez otra vez enorme en la portería. San Oscar, ahora sí es San Oscar del Atlante. Sí, esta es la de Johan Julio. Cambia de juego Leo Mejía. El rebote lo gana Carrera, que tocó para Julio. Y este era el 2-0 para el Atlante. Primero muy bien cómo se asociaron, espectacular. Y la que se pierde Julio. No, increíble. La vuelvo a ver y no entiendo cómo.
como digo, siento que se le quedó atrás el balón, no lo controla bien del todo. Ay, 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 esto era gol del Potro, Después del tiro de esquina nace el cabezazo que les decía otra vez de Johan Julio. Entró muy bien, entró solo y define a las manos del arquero, lamentablemente. Ay, 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 esta se rifó el físico Quirós, ¿eh? Es a lo que voy cuando digo que no le piden nada en actitud a los dos que iniciaron el partido. Quirós aquí tapa el gol, ¿eh? Era gol del Vancouver. No, llegó justo, espectacular, Quirós. Y esta creo que es el cabezazo que había dentro de la borda. Increíble lo que se pierde el Whitecaps. Entró Franco, entró solo. Y yo la vi adentro. Sentí vértigo cuando remató el balón y se fue por un lado. El Atlante respiraba. Y al minuto 69, esta es la que les digo. Otra de Johan Julio, la compite muy bien Puente, forza el error. Y después, increíble, Johan Julio otra vez la que se pierde. El mismo Laborda la había regado, el que remató en la jugada anterior. Le dejaba el balón a Johan Julio y se perdió un gol ya hecho. Y se acababa el juego. El Atlante sacaba el triunfo. No pusieron el sufrimiento del final, no sé por qué. Pero sacó un triunfo histórico, la verdad, del Atlante. Y bueno, gente, hemos llegado al final de este análisis, de mi opinión, del partido del Atlante ante el Vancouver Whitecaps. Ha sido todo por hoy. Muchas gracias a los que se quedaron hasta el final. Denle like, suscríbanse, compartan, activen la campanita, me ayudan mucho con eso. Y nada, nos estamos viendo. Chau, chau, chau. Sí, señores, porrista del Atlante soy.